Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a resolver la práctica número 4 de geometría. El tema que vamos a hacer hoy es el tema de polígonos y cuadriláteros. Muy bien, vamos a comenzar con la 1. Sí, número 1 dice, si la suma de las medidas de los ángulos marcados en el logotipo de Superman es 20. Ya, dice que estos ángulos que tú observas, dice que estos ángulos suman 20 grados, ¿sí? Estos tres ángulos suman 20 grados. Calcule X. Muy bien. Analizando el logotipo de Superman, lo que nosotros podemos entender en primer lugar es lo siguiente. De que este angulito es 90 grados, de que este angulito es 90 grados, jovencitos. ¿Ya? Es 90 grados. Y para resolver rápidamente el problema vamos a aplicar una pequeña propiedad, ¿sí? Una pequeña propiedad de cómo calcular la suma de medidas de los ángulos interiores de un polígono. Ojo, esto es un polígono. Este logotipo de Superman es un polígono que tiene 5 lados, por lo cual yo puedo aplicar esa propiedad. Voy a copiar la propiedad tal como está. La propiedad es, ¿no? Suma de medida de ángulos internos es igual a 180 multiplicado por n. Recordemos que n es el número de lados de dicho polígono, menos 2. Muy bien. Recordemos que la suma de medida de los ángulos internos se refiere a estos ángulos. ¿Cuántos sumas dice? Bueno, tengo aquí dos 90, o no, sería 180. 180 grados más la suma de estos tres angulitos que serían 20x. Coloco aquí 20x es igual a 180 multiplicado por n, pero recordemos que n es el número de lados de dicho polígono, que sería 5. Muy bien, lo voy a restar menos 2. Muy bien, lo que yo puedo hacer es trabajar esta parte. A ver, aquí no puedo hacer nada, lo dejo tal como está. Aquí sí puedo restar, ¿no? Sería nada menos que 3. Siguiente paso, sacamos nada menos que mitad. Mitad sería 90. O podemos sacar nada menos que 20ava, ¿no? 20ava. 20ava de esto, ¿cuánto sería, jovencitos? 20ava sería nada menos que 9. ¿O no? 9 grados. 20ava. Y 20ava sería nada menos que x. 20ava sería nada menos que 9 por 3. ¿Sí? Todo bien, ¿no? Todo bien, hasta ahí. Todo bien. Aquí tendríamos 9 grados. ¿Es igual a cuánto? A 27 grados. Por lo tanto, el 9 pasa a restar. Y mi respuesta, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 18 grados. Y esa es la respuesta, ¿ya? Y esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, vamos con la número 2. En la número 2 dice, Cirilo ha dibujado un robot utilizando 3 cuadrados, ya, 3 cuadrados, 2 triángulos equiláteros y un pentágono regular, ¿sí? Calcule X. Muy bien, chicos, muy bien. Dice que estos son triángulos equiláteros. Recordemos que los ángulos internos del triángulo equilátero, ¿cuánto es? Es nada menos que 60 grados, ¿no? Triángulo equilátero. Dice que esta figura es nada menos que un cuadrado. Nosotros sabemos que el ángulo interno del cuadrado es de 90. Muy bien. Ahora sí, nos falta calcular cuánto mide este angulito. Sí, nos falta eso, porque toda la vuelta mide 360. Pero como esto es un polígono regular, podemos aplicar la siguiente propiedad. Esta propiedad que ven en la pantalla me permite calcular, ¿no?, cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular, ¿sí? Por lo cual voy a copiar tal como está la propiedad, ¿ya? Dice, medida de ángulo interno. Ojo, no es suma, es medida, ¿ya? Es igual a 180 grados por n, que es el número de lados de dicho polígono, entre n. Muy bien, queremos saber, ¿no? Queremos saber que cuánto mide cada ángulo interno de este polígono, que es regular.
Al decir que es regular, jóvenes, significa que los lados son iguales, ¿sí? Y los ángulos internos también son iguales. Esto es un polígono regular, ¿ya? Tener en cuenta eso, por favor. Muy bien, tendríamos aquí, ya está, acá sería 180 grados multiplicado por n. Recordemos que n es el número de lados. Como son pentágono, tiene ¿cuánto? 5 lados, ¿no? Muy bien. Menos 2 y entre ¿cuánto? Entre n. Pero recordemos que n es 5. Entonces la medida del ángulo interno, ¿cuánto sería, niños? Sería aquí 180 grados multiplicado por 3 y entre 5. ¿Puedes sacar quinta? Sí, puedes sacar quinta. Y después puedes multiplicarlo, en lo cual tendría una respuesta de 108 grados. Ya. Entonces entiendo que cada ángulo interno de este polígono regular es de 108 grados. Muy bien chicos, muy bien. Continuamos en esta parte. Para finalizar decimos que la suma, ¿sí? La suma ¿cuánto es? A ver, 60 más 90 más 108 más x es igual a ¿cuánto? 360, ¿no? Que sería toda la vuelta. Y bueno, aquí vas a encontrar el valor de x. ¿Cuánto sería el valor de x? A ver. El valor de x sería nada menos que 102 grados. Y bueno, de esa forma estamos finalizando, chicos. Muy bien, chicos. Número 3 dice una piscina de forma hexagonal regular. Ojo, dice hexagonal regular. Recordemos que regular significa que los ángulos internos de ese hexágono son iguales. De igual forma los lados. Tiene un perímetro de 66 metros. ¿Cuántos metros tiene el recorrido de una bañista que ha decidido seguir uno de las diagonales de mayor longitud de la piscina? Muy bien. En otras palabras nos pide la diagonal, ¿sí? La diagonal mayor. Muy bien. A ver, vamos a graficar nada menos que un hexágono regular, ¿no? Ahí está. Justo tengo aquí un hexágono regular que tiene 6 lados. Lo que tienes que tener en cuenta, jovencitos, es lo siguiente, que el hexágono regular está compuesto, ¿sí? Está formado por 6 triángulos equiláteros, ¿ya? Profesor, ¿cómo es eso? Lo que tienes que hacer es simplemente unir las diagonales. Si tú unes las diagonales, mira, si tú unes las diagonales de esta forma, tú estás formando nada menos que aquí triángulos, ¿sí? Pero estos triángulos, los 6, son equiláteros, ¿sí? El hexágono está compuesto de ¿cuántos? De 6 triángulos equiláteros. Muy bien, al ser equiláteros y al ser regular, tú sabes muy bien que cada ángulo interno son iguales, son de 60. ¿Y qué más? Los lados van a ser nada menos que 11, ¿o no? Claro, va a ser 11, 11, 11, y aquí también va a ser 11. ¿Por qué coloco 11? ¿Por qué razón coloco 11? Porque dice que el perímetro es nada menos que 66, pues. O sea, cada lado tiene que ser 11, 11, 11, 11, para que me dé 66. En sí, solamente es, ¿no? 66 entre 6 te da 11, ya que tiene 6 lados. Muy bien, al ser equilátero, esto va a ser 11, 11, y aquí también va a ser 11. ¿Sí? Es un triángulo equilátero. Los lados son iguales, los lados son iguales. Por lo tanto, el bañista tiene que recorrer la diagonal mayor, que sería eso, ¿no? Que lo voy a poner de color verde, o mejor color amarillo. Ya, esta distancia tiene que recorrer el bañista. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos metros recorre el bañista? Recorre nada menos que 22 metros. Muy bien, y eso sería todo. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería 22 metros. Muy bien, vamos con la número 4. En la número 4 dice lo siguiente. Dice, halle la suma de medida de 3 ángulos internos de un octógono convexo. Muy bien, es un polígono
¿sí? Que tiene 8 lados. Es un polígono, octógono convexo. Eso me indica que los ángulos internos y los lados no son iguales. ¿Cuándo son iguales? Cuando es regular. Pero si es convexo, los ángulos internos y los lados no son iguales, ¿ya? Debes tener en cuenta eso. El cual voy a graficar un octógono convexo, ¿sí? A ver que tenga 8 lados aproximadamente, así. Ahí está. Debe tener 8 lados. Ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? A ver, un poquito creo. Un poco chiquitito acá, ¿ya? Muy bien, de esta forma. Esto sería nada menos que un ¿qué? Un octógono convexo. ¿Ya? Un octógono convexo. Muy bien, ¿qué dice? A ver. Si las medidas de 5 ángulos internos restantes suman 682. Ya, muy bien. Ya, lo primero que me dice es lo siguiente, ¿no? Me dice, en un octógono dice que 3 ángulos internos tenemos que encontrar. Y también me dicen que no, que los 5 restantes, ¿cuántos suman? Suman 682, dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que encontrar la suma de 3 ángulos internos de un octógono convexo, sabiendo que 5 de ellos suman ¿cuánto? Suman 682. Muy bien, por lo cual voy a aplicar mi propiedad que he aplicado en la número 1. ¿Sí? Voy a copiar y lo voy a aplicar aquí. Ya está. Nada del otro mundo, ¿no? Todo tranquilo ahí. Primero voy a encontrar la suma, ¿ya? La suma total. Digo lo siguiente: suma de medidas, ¿qué está pasando ahí? Suma de medidas de los ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Una vez más te repito, n es el número de lado de dicho polígono. Suma de medidas de los ángulos internos es igual a ¿quién? A 180 multiplicado por n, ¿no? N, 8 lados tiene ese octógono convexo. En menos 2. Ya está. Suma de medida de los ángulos internos es igual a ¿cuánto? Bueno, es nada menos que 180 multiplicado por 3. Bueno, por 5, por 6. Claro, ¿no? Sería por 6. ¿Y esto cuánto sería, jovencitos? Sería nada menos que ¿cuánto? 1000 cuánto, 1080 o no. Claro que sí, 1080. Ya está. Pero recordemos que esta suma indica la suma de los ángulos internos de este octógono. ¿Ya? A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que esta suma es nada menos que x, ¿ya? Porque es lo que me pide. Bueno, voy a suponer que esto es x, pero tú ya sabes que la suma de estos 5 restantes, ¿cuánto es? Es nada menos que, bueno, ¿no? 682, ¿no? A ver, un momentito, ¿eh? Espérenme, jovencitos. Espérenme. Ahí está. Ya está, ¿no? Es nada menos que 682. La suma sería nada menos que x más 682. Es igual a 1080. Por lo tanto, x ¿cuánto sería? Sería la resta, ¿no? Que sería nada menos que 398 grados. ¿Ya está? Y eso es todo. Sí, y eso es todo. Recordemos que mi x representa, ¿qué representa mi x? La suma de 3 ángulos internos de ese octógono convexo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, vamos con la número 5. Dice, en un polígono, la cantidad de diagonales totales. Ojo, que nos está hablando de diagonales totales. Dice, ¿no? Es el doble
de la cantidad de vértices. La pregunta es ¿cuántos lados tiene el polígono? Aquí nos habla sobre vértices, ¿no? Cantidad de vértices. ¿Eso qué sería igual? Bueno, a ver. Primero lo primero, diagonales totales. ¿Cómo se calcula la cantidad de diagonales totales? Sí, ahí está nuestra pequeña propiedad de cómo calcular el número total de diagonales. ¿Sí? A ver, voy a copiar eso. ¿Viste? En un polígono la cantidad de diagonales totales. Ya, yo sé que la cantidad de diagonales totales es nada menos que n por n menos 3 sobre 2. Sí, sobre 2. Ahí está. Dice que es una igualdad, ¿no? Es el doble. Ahí está el 2. ¿El doble de quién? El doble de la cantidad de vértices. A ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, ¿cuáles son los vértices? Los vértices son estos. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, ¿quiénes son los vértices? Los vértices son estos. Si yo tengo, por ejemplo, un pentágono, ¿quiénes son los vértices? Los vértices son estos, las esquinitas. Entonces tú dices, ¿no? Profesor, en este triángulo tengo 3 vértices. Pero también tengo 3 lados, profesor. Profesor, tengo 4 vértices, también tengo 4 lados. Tengo 5 vértices, también tengo 5 lados. Por lo tanto, yo puedo entender, ¿no?, que la cantidad de vértices que hay en un polígono es igual a la cantidad de lados que hay en un polígono, pues. ¿Sí? O sea, cuando te dicen vértices, se está diciendo el número de lados. Y recordemos que el número de lados nosotros lo representamos con n. ¿Ya? Lo representamos con n. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. ¿Sí? Ya que nos piden, ¿no?, ¿cuántos lados tiene el polígono? En sí nos pide calcular n. Tendríamos aquí n por n menos 3. Recordemos que este pasa a multiplicar, sería 4n. Muy bien, aquí lo podemos distribuir, sería n al cuadrado menos 3n es igual a 4n. Pasa nada menos que, por supuesto, ¿no?, pasa sumando, que sería 7n. Lo que hacemos es simplemente simplificar. Simplificamos. Y decimos que tu n es igual a 7. O sea, ese polígono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 7 lados. Y eso es todo. Muy bien, vamos con la número 6. Dice, en la figura hay 3 pentágonos regulares. Muy bien, y apareció esa pequeña palabrita, ¿no?, esa frasecita. Pentágonos regulares. Significa que los ángulos internos son iguales y los lados son iguales. Y un cuadrado. Muy bien, tenemos un pentágono regular. Entonces, en este pentágono regular, ¿cuánto mide el ángulo interno? Lo hemos hecho aquí. Sí, aquí está, mira. Aquí tenemos el pentágono regular. Y hemos descubierto que su medida, ¿sí?, es nada menos que 108. Muy bien, entonces lo vamos a reemplazar. Lo reemplazamos. Este es un pentágono regular. Pentágono regular, por lo tanto, este angulito interno mide ¿cuánto? A ver, mide 108. Bueno, cada ángulo interno en sí mide 108. 108 grados. ¿Sí? Lo mismo aquí, mide nada menos que 108 grados. Pentágono regular, esto mide 108 grados. Y aquí también tiene que ser 108 grados, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Ahí está. Son los ángulos más importantes que vamos a usar, ¿ya? 108 grados. Muy bien. Entonces vamos a comenzar de una vez. A ver, aquí también es un pentágono. Y aquí me faltó colocar el 108. Ahí está, mira, 108 grados. Como esto es un cuadrado, por cultura general sabemos que los ángulos internos del cuadrado es de 90. ¿O no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo que falta? ¿Este cuánto mide? Recordemos que toda la vuelta es 360. ¿Sí? ¿Cuánto mide? Muy bien. Mide nada menos que
y es 54, ¿no? Aquí colocamos 54 grados. Muy bien. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Claro, esto sería 90 y esto sería 54 grados. Muy bien. Ya está. Ya está. A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos a unir estos vértices. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? De esta forma y se formó nada menos que aquí un pequeño triángulo. Un pequeño triángulo. Interesante, ¿no? Un pequeño triángulo. ¿Qué más? A ver. Lo que puedo decir, ¿no? Es lo siguiente, a ver. Algo interesante creo que estamos observando aquí. Y lo estábamos obviando. Ya que es un pentágono regular, los lados como son iguales o no. Son iguales. Aquí también van a ser iguales, bueno, jovencitos. ¿O no? ¿Es así o no? Claro, claro que sí. Y ya me puedo percatar, a ver, esto es 108. Vamos a colocar, a ver. Me he olvidado de esos datos, ¿ya? Aquí 108. Entonces ya me puedo percatar de algo interesante. De que este polígono de color rojito, a ver, espero que se note. Creo que sí, ¿no? Ahora sí. Este polígono de color rojito, está aquí, mira. Ahí está. Es congruente. ¿Con quién es congruente, jovencitos? Con este polígono, pues. ¿O no? Son congruentes. Ahí está. Sí, son congruentes. A ver, aquí le voy a poner más intensidad un poco. Aquí, bolita, 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 bolita y bolita, ¿no? Son congruentes, jovencitos. Ya que son congruentes, rápidamente tú dices, ¿no? El lado más grande es 4. Por lo tanto, el lado más grande también tiene que ser 4. ¿Sí? Tiene que ser 4. Entonces ya tenemos un triángulo isósceles. Ya tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Muy bien. Ya que son congruentes, estamos diciendo que son iguales. ¿Sí? A ver, voy a colocar este angulito, por ejemplo, que sea nada menos que tita. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo tiene que ser también tita. Bueno, si esto es, por ejemplo, alfa, aquí también tiene que ser alfa. ¿Sí? Tiene que ser alfa. A ver, entonces, en este triángulo de color amarillo, estoy pintando, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar los ángulos internos. ¿Sí? Vamos a sumar los ángulos internos. Como es un cuadrilátero, ¿sí? Sale más rápido, ¿no? Decimos lo siguiente, a ver, en este cuadrilátero, ¿sí? Sumamos los ángulos internos, sería 108, 108, más 108, más 54, más alfa más tita es igual a 360. Uy, no alcanza, no alcanza. Entonces aquí arriba, ¿ya? Acá sería 108, ahora sí, ¿no? Más 108, más 54, más alfa, más tita, es igual a 360. Ya que es un cuadrilátero, los ángulos internos de este cuadrilátero suman 360. Por lo cual, alfa más tita, ¿cuánto sería? Sería 90, bueno, sería 90. Ya, alfa más tita es 90. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Este angulito es un ángulo recto. ¿O no? Es 90 grados. Muy bien, al ser 90 y tiene los catetos que son iguales, ya es un notable. Lo voy a graficar aquí, creo que no estamos enredando. ¿Sí? Ver aquí. Está así el pequeño triángulo. Muy bien. Esto es 4, esto es 4 y esto es 90. ¿Sí? Y nos pide, ¿no? ¿Cuánto es X? Es notable. Notable de 45 grados. Recordemos que en el notable de 45 grados los catetos como son iguales y la hipotenusa es K raíz de 2 y K sería nada menos que 4, ¿o no? Por lo tanto mi respuesta sería 4
¿Quién? Raíz de 2. Y esta es la respuesta, jovencitos. Muy bien. Número 7 dice: Jeremy, un niño hábil en geometría, realiza trazos en el interior de una cartulina con forma de un pentágono regular. Calcule tita. Muy bien. Dice que esto es un pentágono regular, jovencitos. ¿Ya? Dice que esto es un pentágono regular. Pero hemos calculado, ¿no? Hemos calculado la medida de cada ángulo interno de este pentágono regular, que sería 108. Bueno, lo hemos calculado, ¿ya? Cada uno mide 108. Aquí 108. Aquí también debe ser 108, 108, 108 y 108, ¿ya? A ver, si el ángulo interno es nada menos que 108, ¿cuánto debe ser el ángulo externo? ¿Cuánto debe ser el ángulo externo, jovencitos? El ángulo externo debe ser nada menos que 72, ¿sí? Cada ángulo externo es 72, 72 y 72. Muy bien. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Muy bien, chicos, muy bien. Ya que es regular, ¿no? Tú dices, ¿no? Los lados son iguales. ¿Sí? Los lados son iguales. Voy a colocarle bolita, ¿ya? Aquí una bolita de color verde. Mejor de este color. Ahí está. Bolita, 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 bolita y bolita. Mira, voy a unir estos vértices. ¿Qué te parece? Sí, voy a unir estos vértices. Al unir esos vértices, lo que estoy generando es lo siguiente: de que este es un triángulo, ¿o no? Esto va a ser nada menos que un triángulo, pero no un triángulo cualquiera, sino van a ser triángulos que isósceles, y a la vez van a ser congruentes, ¿ya? Van a ser triángulos congruentes. Muy bien, al ser triángulos isósceles y congruentes ambos, recordemos que en el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, también debe corresponderle dos ángulos iguales. Aquí tengo 108, por lo cual cada uno tiene que ser 36 y 36, ¿o no? Claro, para que me dé 360. Como son congruentes, aquí también debe corresponderle 36 grados, y aquí también debe corresponderle 36 grados. Muy bien, este ángulo importa. Este ángulo de color rojo, ¿cuánto va a ser? Va a ser nada menos que 36, ¿o no? Para que me dé 108. Lo que tú entiendes en esta parte es lo siguiente: de que esto es una bisectriz y una bisectriz, ¿ya? Porque divide al ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a hacer eso. Ya, voy a hacer eso. Aquí voy a trazar nada menos que una recta y aquí otra recta. Pero ya teniendo el conocimiento de que este angulito debe ser nada menos que 36 grados. 36 grados, y esto va a ser nada menos que 36 grados. También ya sé que el ángulo externo del polígono es nada menos que ¿cuánto? 72, ¿no? Ya está, 72, recuerda. Muy bien, ¿ya? Y hemos dicho que esto ¿cuánto era? Era 36, aquí también 36, ¿o no? Por lo cual este angulito ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser nada menos que 72, pues, para que todo me dé 180 grados. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, obsérvalo y analízalo. Aquí tengo una bisectriz, mira. A ver, con color rojito. Una bisectriz. Aquí tengo otra bisectriz. Aquí tengo otra bisectriz. Entonces, este punto se lo conoce como ¿quién? Las uniones de las bisectrices. Se lo conoce como el excentro. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Por lo cual, esto también tiene que ser una bisectriz. ¿Sí? También tiene que ser una bisectriz. Entonces, aquí cuando se colocaría, decimos que estos angulitos son idénticos, ¿ya? Porque E es nada menos que el excentro. Y creo que ya tenemos la respuesta, ¿o no? Ya tenemos la respuesta.
A ver, vamos a colocar variables. Aquí le voy a colocar nada menos que mi alfa, y aquí voy a colocar mi phi, y aquí voy a colocar mi phi. Ya está. A ver, este angulito es 36, y bueno, ¿no? Aquí también debe ser 36. A ver, ahí está, 36. Ya está. Hemos dicho que esto era 108 grados, que es un pentágono regular. Este angulito que tú ves aquí, miren, de color negrito, lo estoy pintando también, es 108, ¿no? Ahí está, 108 grados. Por lo cual lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a sumar los ángulos internos de este polígono. Y es un pentágono, ¿no? Ya hemos trabajado con pentágonos. ¿Ya? No es un pentágono regular, sino un pentágono. Un pentágono convexo. ¿Sí? Entonces vamos a sumar los ángulos internos. ¿Ya? A ver. Entonces decimos, ¿no? En el pentágono convexo. A ver aquí. Con color negrito lo hago. Debe ser nada menos que 2 alfa más 2 phi más 36 más 72 más 108 igual a cuánto. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar, hemos trabajado con pentágonos. ¿Dónde está? A ver, aquí lo vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a operar esta operación. A ver, esto sería la suma de ¿qué? De medidas de un pentágono, ¿ya? A ver, sería, ¿no? 108 multiplicado por 3. ¿Eso cuánto sería? Sería nada menos que 540, ¿ya? 540. O sea, en un pentágono los ángulos internos suman 540 grados. Por lo cual aquí voy a igualar a 540 grados. Por lo cual aquí voy a encontrar cuánto es la suma de alfa más phi. ¿Cuánto sería, jovencitos? Sería nada menos que 108. ¿Ya? Sería 108 grados. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí voy a enfocarme solamente en este triángulo, ¿ya? De color verde. Ahí está. Triángulo de color verdecito. Ahí está. En el triángulo de color verdecito, ¿qué es lo que puedo decir? Que los ángulos internos de ese triángulo suman ¿cuánto? Suman nada menos que 180. ¿Ya? Digo, ¿no? Mi alfa más phi más tita, lo que me piden, es igual a 108. 180, ¿no? Ya me estoy confundiendo. La suma es 108, por lo cual mi tita, ¿cuánto sería? ¿Sería cuánto? 72. Ya está. Eso es la respuesta. ¿Ya? Eso es la respuesta, chicos. Recuerden que aquí hemos sumado los ángulos internos del pentágono, ¿ya? Aquí también, ahí ya lo voy a poner así de mejor. Estamos trabajando aquí, ¿no? Muy bien. Y aquí estamos trabajando el pequeño triángulo. Está así. Ya está. Muy bien, chicos, continuamos. Muy bien, vamos con el número 8. Dice, calcule X en el romboide ABCD. Es un romboide, jovencitos. Entonces vamos a ver un poco de teoría y vamos a descubrir qué es el romboide. Ahí está, esto es un romboide. Pero te preguntarás, profesor, pero esto es el paralelogramo. Ya, recordemos que el paralelogramo es lo mismo que romboide. ¿Ya, chicos? Muy bien. En un romboide, los lados opuestos, ¿cómo son? Los lados opuestos son iguales. Si aquí es 15, aquí también tiene que ser 15. Si aquí es x más 1, aquí también tiene que ser x más 1, ¿no? Muy bien. Entonces aquí decimos que es nada menos que x más 1. Y aquí también tiene que ser 15. Toda esa distancia es 15. Colocamos sin miedo al éxito. 15. Recordemos que esto es x y esto es 15,
por lo cual este segmento debe ser 15 menos x. Al decir que es un romboide, estamos diciendo que es un paralelogramo. Recordemos que el paralelogramo, los lados opuestos como son paralelos. Al ser paralelos, podemos ver aquí una secante. Vemos una secante y podemos aplicar la z. Aplicando la z, nosotros podemos trasladar, ¿qué cosa? Ángulos o no. Ya, aquí vamos a aplicar la z. Muy bien, aplicamos la z, entonces yo puedo trasladar los ángulos. Por lo tanto, esto tiene que ser ¿cuándo? Tiene que ser nada menos que θ. Pero te preguntas, ¿no? Este triángulo es conocido, es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene los ángulos internos, bueno, tiene dos ángulos internos que son iguales. Es un triángulo isósceles. Si estos ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. Muy bien, entonces lo igualas nomás, ¿ya? Aquí, adentro lo hacemos. Decimos que x más 1 es igual a 15 menos x. Finalmente el valor de x sería 7, ¿no? Tendrías aquí 2x y aquí sería 14, x sería 7. Y eso es todo. Muy bien, chicos, vamos con la número 9. Dice, las secuoyas son los árboles más altos del mundo y son originarias de las costas de California. Si la secuoya más pequeña mide ¿cuánto? Mide 87 metros, wow. La más pequeña todavía. Bueno, aquí 87 metros. Y la intermedia mide 94 metros, 94 metros. ¿Cuál es la altura de la secuela más grande? Nos pide la altura de la secuela más grande, ¿no, chicos? Muy bien. Recordemos que estas secuelas siempre son perpendiculares. ¿A quiénes? Al suelo. Bueno, son perpendiculares. Muy bien, aquí entonces voy a poner 90. Ahí está, 90 de esta forma. Ahí está. Son perpendiculares las secuelas con el suelo. Muy bien. Ya, en este ejercicio lo que voy a hacer es aplicar esta pequeña propiedad mediana de un trapecio. La mediana de un trapecio, ¿qué es? Es nada menos que la semisuma de sus bases, ¿ya? Muy bien, entonces voy a formar nada menos que, en primer lugar, mi trapecio, ¿sí? Que tenga la mediana. Bueno, tal como está la figurita. Lo voy a formar de esta formita. A ver aquí, voy a trazar nada menos que una pequeña alturita, ¿sí? Voy a trazar aquí una altura. Y esta altura, ojo, voy a dividir al 3A. Aquí debe ser nada menos que A. Bueno, aquí no, A, y aquí voy a poner 2A. Sí, lo estoy dividiendo. Ya está. Porque aquí voy a aplicar, bueno, mira, ¿no ves que es lo mismo? Es lo mismo. Recordemos que esto es un trapecio. En un trapecio, jovencitos, las bases tienen que ser paralelas. ¿Ya? Tienen que ser paralelas. Y yo me doy cuenta que estos sí son paralelas o no. ¿Por qué son paralelas? Porque estos son 90 y 90, bueno. Eso es punto medio. Ah, ya. Por lo cual, sí, podemos decir que también es punto medio. ¿Ya está? Muy bien. Entonces aquí voy a poner una pequeña variable que sea nada menos que A. ¿Ya? A. Y voy a aplicar esa propiedad, ¿ya? A ver, aquí voy a aplicar. Ahí está. ¿Cómo sería? Sería, ¿no? La mediana, que es nada menos que 94, es igual a 87 más A entre 2. Ahí está, entre 2. Por lo tanto, ¿a cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería ahí? Muy bien, sería nada menos que 101, ¿no? Claro. Colocamos aquí 101. Muy bien. Y vamos a aplicar la misma propiedad, pero en todo el trapecio, ¿ya? Todo el trapecio. Aquí estaría, ¿no? A ver, en todo el trapecio sería así. Ahí está. Creo que se ve un poco más feito. A ver.
con otro color mejor. Ya, en este trapecio aplicamos. Ya está. Recordemos que la mediana sería nada menos que A, ¿no? Porque está en el centro. La mediana, que es A, pero A es 101, es igual a la suma de sus bases, 84, bueno, 87 en 200, más H entre 2. Muy bien, tendríamos 102 es igual a 87 más H, donde H tiene que ser 115 metros. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es todo, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuamos con la número 10. Dice, dado el trapecio isósceles ABCD, calcule X. A ver, dice que ABCD es un trapecio. A ver, tienes que saber una cosita. El trapecio, las bases como son, dice que son paralelas. Sí, las bases son paralelas. Por lo tanto, BC y AD son paralelas. Por lo cual tú puedes aplicar aquí la Z, ¿no? La Z del zorro. Puedes aplicarlo con toda tranquilidad. Aplicando la Z del zorro, lo que tú puedes hacer es trasladar los ángulos, ¿no? 34, aquí también va a ser 34. Muy bien, 34 grados, opuesto por el vértice, esto también tiene que ser, ¿cuánto? Tiene que ser 34 grados. Muy bien. Dice que es un trapecio isósceles. Aquí tenemos un trapecio isósceles, donde estos ángulos son iguales. Por ende, estos angulitos también tienen que ser iguales, jovencitos, ¿ya? Tienen que ser iguales. Por lo tanto, si esto es X, aquí también debe ser X. ¿Qué aplicamos ahí, jovencitos? Recordemos que podemos aplicar la colita de quién. La colita de quién, chicos. La colita de ratoncito. Muy bien. Aplicando la colita de ratoncito, ¿cómo sería? A ver, un color verdecito sería que el ángulo externo es igual a quién? A 90 más 34. ¿Y eso cuánto sería? 124 grados. Eso es todo. Muy bien, chicos, continuamos con la número 11. A ver, ¿qué dice la número 11? Está interesante. A ver, la número 11 dice lo siguiente, ¿ya? Dice, Elías y David están colocando los losetas al piso de su sala que tiene de forma cuadrada, ahí está, su sala de forma cuadrada. Y para no pisar las losetas colocan tablas del mismo tamaño. ¿Ya? Debes tener en cuenta esto, tablas del mismo tamaño, para poder trabajar como muestra el gráfico. Vamos a graficar. A ver, a ver, así está, ¿no? De esta forma. Ya. Es un aproximado. A ver. Ahí está. Aquí es un ángulo recto, ¿no? Muy bien, chicos. De esa forma, ¿ya? A ver, vamos a colocar aquí los datos. Esto mide 3. Esto mide, perdón, 4. Esto es 1. Recordemos que estos son las losetas, ¿no? ¿Cuánto mide? Mide 5. Aquí también debe medir ¿cuánto? 5, ¿no? 5. Ahí está. Y bueno, ¿no? 4, 5. Esto tiene que ser 3. Porque es un notable. ¿Notable de cuánto? De 37. ¿Y de cuánto? Y de 53 grados. Nos piden estos ángulos. Tita y tita. Ya está. Esto dices finalmente, ¿no? 2 tita más 53 es igual a 180. Por lo tanto, tita, ¿cuánto tiene que ser? 127 grados sobre 2. Y bueno, hemos culminado de esa forma. Algo sencillo, ¿no? Recordemos que esta loseta está así, ¿eh? Está hasta acá.
¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Número 12 dice, en el gráfico ABCD es un cuadrado. Calcule beta. Muy bien, ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, cada ángulo interno, ¿cuánto mide? Mide nada menos que 90 grados. Esto debe ser 90 grados. Y recordemos que esto es su diagonal. Recordemos que la diagonal lo que hace es lo siguiente. Parte al ángulo de 90 grados en dos partes iguales. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser nada menos que 45 grados. Ya está. Eso es todo, niños. Eso es todo. Por lo tanto, tú dices, ¿no? En este triángulo, rectángulo, lo que yo puedo hacer es sumar, ¿qué cosa? Los ángulos internos igualar a 180. Pero como es un triángulo rectángulo, los ángulos agudos suman 90 grados, ¿ya? 45 más 3 beta es igual a 90. ¿Sí? 3 beta es igual a 45. ¿Donde beta cuánto es? Muy bien, es 15. Y eso es todo. Eso es todo, chicos. Muy bien, chicos, vamos con la número 13. Dice, Noé tiene un terreno de la forma de un cuadrilátero, en el cual traza una línea para dividirlo y poderlo venderlo por partes. Además, la distancia entre los puntos A y E es igual a la distancia entre los puntos E y B, aumentado en 1 metro. Calcule la longitud de la línea que se trazó. Muy bien, en sí nos pide la mediana, ¿no? Nos pide esta pequeña longitud. Y para ello vamos a utilizar esta pequeña propiedad, mediana de un trapecio. Voy a construir ese pequeño trapecio de la siguiente manera. Trazo aquí alturas. Ahí está, de esta forma. Trazo alturas. Y aquí también lo mismo. Trazo alturas. Por lo tanto, ya que son alturas y en la parte superior hay un punto medio, tú puedes decir de frente, profesor, esto es nada menos que el punto medio. Si esto es M, a ver, si esto es L, aquí también tiene que ser L, ¿no? Estamos construyendo esto. Ya nos pide esto, colocamos X. Colocamos X. Ya está, aquí podemos aplicar notable. Recordemos que esto va a ser, bueno, ¿no? 5K, esto va a ser nada menos que 4K, y esto va a ser 3K, pues K es 2, o sea, esto es 6, aquí, esto es 6 y esto es 8, bueno, esto es 6 más L, ¿esto cuándo tiene que ser? ¿Tiene que ser cuánto? Muy bien, tiene que ser nada menos que 5 más L, porque dice que las distancias, dice, o sea, en sí hay una diferencia de 1 metro, dicen, ¿sí? Por eso aquí es, si es 6 más L, aquí también debe ser 5 más L, disminuido en 1 metro. Muy bien, por lo cual esto tiene que ser 5, pues. Y esto es notable, ¿o no? 5, 13 y esto es 12. ¿Ya está? Aplicamos la propiedad aquí. Ya está, ¿no? X es igual a ¿quién? A 8 más 12 entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser la respuesta? Tiene que ser nada menos que 10 metros. Eso es todo, chicos. Muy bien, número 14 dice, en la figura hay 3 cuadrados. Si M es paralelo con N, calcula X. Ya que son paralelos, jóvenes, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar mi serrucho, ¿no? Claro, pues. Puedo aplicar el serruchito. Ahí está. Muy bien, de esta forma. A ver, vamos con los ángulos que van hacia la parte inferior. ¿Cuáles serían? Los ángulos que van hacia abajo serían eso, ¿no? Primero los de arriba, ¿ya? Este ángulo va hacia arriba. A ver, le colocamos de color verde. Este ángulo va hacia arriba. Esto y esto, ¿no? Los ángulos que van hacia abajo, ¿quiénes son? Los de negrito.
Y ahí está, aplicando serruchito. Sale, ¿no? Debe salir. A ver, chicos, comencemos. A ver, esto es nada menos que 90. Un ángulo recto, ya que es un cuadrado. Esto es 90. Todo esto es 125. ¿Cuánto mide esta? 125. ¿Esto cuánto tiene que ser? ¿Tiene que ser cuánto? A ver, pensemos un ratito. 55, ¿no? 55. Ahí está, 55 grados. Ya está. Esto sería 90. ¿Sería cuánto? 123. ¿Sería cuánto? 57. Colocamos aquí 57. Muy bien. Esto es 90. 90. 90, bueno, ya que los tres son un cuadrado. Ya está. Entonces los ángulos que van hacia arriba serían 55, 46. Colocamos aquí 55 grados más 46 grados más x más 57. Igual aquí en los ángulos que van hacia abajo, 90 más 90 más 90. Muy bien, tenemos que hacer toda esa ecuación, sumar y restar, ¿no? De frente el valor de x, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 112, ¿ya? Haciendo esa pequeña ecuación. Muy bien, chicos, continuamos con el número 15. Dice, Roberto tiene un terreno de forma cuadrada y traza una línea recta de una de sus esquinas formando un ángulo de 8 grados. Muy bien. Dice que traza, ¿no?, de una de sus esquinas formando el ángulo de 8 grados. Aproximadamente desde 8 grados aquí. ¿Ya? 8 grados. Si el perímetro del terreno es de 40 metros, calcule la distancia del centro del terreno a dicha línea aproximada. Bueno, el centro de dicho terreno, que es un terreno cuadrado, se encuentra trazando sus diagonales. Vamos a trazar sus diagonales y esto sería nada menos que el centro de dicho triángulo. Este es el centro. Nos piden la distancia hacia la línea, ¿no? Y bueno, esa distancia siempre tiene que ser perpendicular a ella. Muy bien. ¿Ya está? A ver, comencemos de una vez. Ya que el perímetro, jovencitos, es nada menos que 40, eso implica que cada lado tiene que ser 10, 10, 10, y en la parte superior también 10, ¿no? Para que me dé 40, ya que es un cuadrado. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Se trazó la diagonal y hemos dicho muy bien que esto, ojo, es un cuadrado. Ángulo, ¿cuánto mide el ángulo? Mide nada menos que 90. Esto tiene que ser 90. Ahí, a ver, la pintamos de esta forma. Muy bien, 90. Al trazar la diagonal, esto se convirtió en 45. Pero el ejercicio nos decía claramente que esto era nada menos que 8 grados, ¿o no? ¿Ya? Por lo tanto, ¿esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser 37 grados. 37, 90, y eso tiene que ser 53. Ahí está, de esa forma. Y eso es notable, ¿no? Eso es notable. Muy bien. A ver, recordemos que esto es 10, esto es 10. 45 y 45. Eso tiene que ser 10 raíz de 2. Como este es el punto centro, debe ser cada uno 5 raíz de 2 y 5 raíz de 2, ¿o no? Claro. Muy bien, colocamos aquí 5. A ver, con otro juego. Sería 5 raíz de 2. ¿Y eso tiene que ser cuánto? Tiene que ser 4 raíz de 2. ¿Y eso tiene que ser cuánto? 3 raíz de 2. Ya está. ¿Esto equivale a cuánto? Equivale nada menos que 4,24 metros. Y esa sería la respuesta. La letra C de cachimbo.
Muy bien, vamos con el número 16. Dice, Isaías tiene un terreno de forma cuadrada, ojo, cuadrada, en el cual habrá tres tipos de plantaciones. Por ello, lo ha dividido tal como muestra el gráfico. Si O es el centro del terreno, ya recordemos que los diámetros de este cuadrado forman el centro del centro, ¿no? Así de esto aproximadamente. Los diámetros de este cuadrado deben formar el centro del cuadrado, que es O. Muy bien. Dice, ¿cuál es la distancia en donde está parado Isaías y el punto B? Nos piden esta pequeña distancia. A ver, nos piden esta distancia. Muy bien, al trazar estas diagonales podemos entender claramente que esta distancia, a ver, vamos a colocar M, ¿ya? Que lo que sea M, 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 y aquí también es M, ya que es el centro. ¿Sí? Esa forma, muy bien. ¿Sí? Al ser un cuadrado, recordemos que estos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Este angulito con este ángulo deben ser iguales, ¿o no? ¿Sí o no? Deben ser 45, ¿no? Cada uno. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? A ver. A ver. Rápidamente ya me puedo dar cuenta que este triángulo, a ver, este triángulo de color amarillo es nada menos que, bueno, tienen algo en común, ¿sí? Con este pequeño triangulito, con esto. Los ángulos son iguales, ¿sí? Los ángulos son iguales. Y aquí es M y aquí es 2M. Eso implica que son semejantes, jovencitos. ¿Sí? Son semejantes. Al ser semejantes, lo que tú puedes entender es lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedes entender? Que aquí hay una relación, mira. M y aquí es 2M. Bueno, aquí es 20, aquí ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 10, pues. La relación entre estos dos triángulos, la relación entre 1 es a 2. Este triángulo es el doble de este pequeño triángulo. Aquí es M, aquí es 2M, aquí es 10, aquí tiene que ser 20, pues. ¿Sí? De esa forma. Muy bien, vamos con la número 17. Dice, a Hugo y Orlando se le cae un espejo de forma rectangular cuando lo están trasladando a una casa, produciendo dos rajaduras. ¿Sí? Dos rajaduras. Calcule el perímetro del espejo. Muy bien. Nos pide calcular el perímetro del espejo, ¿no? Ya que es un pequeño rectángulo, los lados opuestos son paralelos, por lo cual yo puedo aplicar lo que sería mi propiedad de la z, ¿no? Mi propiedad de la z me va a permitir trasladar los ángulos. ¿Esto sería cuánto? Sería nada menos que 2 tita. Sería 2 tita, ¿no? Y ese 2 tita es muy famoso porque siempre va acompañado de 90 menos tita y 90 menos tita. En sí se formaría un triángulo isósceles. Tengo que generar eso. Para generar eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este triángulo rectángulo lo voy a copiar a su costadito. Aquí lo voy a copiar, ¿sí? Lo copio tal como está, ¿sí? Si lo estoy copiando tal como está, jóvenes, entonces eso quiere decir que si esta distancia es m, esto también es m, ¿sí? Lo estoy copiando tal como está. Ahora sí, voy a completar los ángulos. Esto es, por ejemplo, tita y esto es 90, ¿no? Esto es 90. Por lo tanto, tú dices, esto es nada menos que 90, ¿o no? Esto es 90 menos tita. Todo este angulito de color verde, ¿cuánto sería? Sería también 90 grados menos tita. En sí se forma un triángulo, ¿qué? Un triángulo isósceles, ¿ya? Siempre cuando veas 2 tita, lo que tienes que hacer es formar un triángulo isósceles de esta forma. Muy bien, al ser un triángulo isósceles, lo que tú entiendes es lo siguiente. Aquí es 2m más 1,5. Aquí también tiene que ser 2m más 1,5. ¿Qué está? Coloco aquí, entonces 2m más 1,5. Y lo que puedo hacer aquí, en este triángulo de color amarillo, yo puedo aplicar, bueno, de color amarillo, puedo aplicar nada menos que Pitágoras, ¿no? Claro. Este es un triángulo rectángulo, voy a aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, ¿cómo sería? Sería hipotenusa
al cuadrado es igual a ¿quién? A los catetos al cuadrado. Muy bien. Acá sería 1,5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí vas a encontrar el valor de m. ¿Sí? Desarrollando esta ecuación. Y tu a y tu m va a ser nada menos que 0,5. 0,5. Este va a ser el valor de m. Por lo tanto, mi rectángulo sería de esa forma. A ver, aquí lo voy a graficar. Así sería mi rectángulo. Donde aquí es kin 1,5 más m. ¿Eso es cuánto? Eso es 2, bueno. Esto es 2. 2. Esto es 1,5. Esto es 1,5. Me pide nada menos que el perímetro. Recordemos que el perímetro solamente es la suma de su lado. Sería 4 más 3. ¿Eso es cuánto? Eso es 7 metros. Eso es todo. La letra E. Muy bien, chicos, continuamos con la número 18. Dice, Lucía tiene un arete de acrílico, el cual tiene forma de una región rombana. Ahí está. Si el perímetro de dicho arete es 16, recordemos que el rombo, ¿sí? Recordemos que sus lados, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Este lado, con este lado, con este lado y con este lado son idénticos. ¿Has visto la definición de un rombo? ¿Sí? Por lo cual cada lado debe ser nada menos que cuánto. Debe ser, muy bien, a ver, debe ser 4, ¿no? Colocamos aquí 4. Decimos que esto es 4. 4, 4 y 4. La pregunta es, ¿cuánto será la longitud que hay del centro de dicho arete hacia el punto medio de uno de los bordes? El centro de dicho arete es esto, la intersección de las diagonales. Nos pide hacia el punto medio, aproximadamente aquí, ¿no? Punto medio. Ya está. Muy bien, chicos. Punto medio. Recordemos que estos también son iguales, estos lados. ¿Sí? Por la definición de quién? Del rombo, ¿no? ¿Lo pueden observar muy bien? Espero que sí. A ver, lo voy a colocar aquí con resorter. ¿Lo ven, no, chicos? ¿Lo ven? Estas distancias, ¿cómo son? Son iguales. Ahora sí, solamente tienes que concentrarte, enfocarte en este triángulo. Porque vamos a aplicar una propiedad de triángulos. ¿Sí? Esta propiedad está en la práctica número 3. Le hice la propiedad de base media. ¿Sí? La propiedad de base media o de puntos medios. Si estos puntos son puntos medios, por lo cual se cumple una propiedad. Si esto es 4, esta va a ser la mitad, ¿no? Va a ser 2. Y eso sería la respuesta. Muy bien, chicos. Continuamos con la número 19. Dice, en el gráfico siguiente se muestra el plano de una localidad. Si a las 8 en punto AM, dos personas de los lugares P y A, ¿ya? A ver. Las personas, ¿no?, están en el P y en el A. 8 en punto. Aquí voy a colocar 8 en punto. 8 en punto. Y aquí también 8 en punto, bueno. Sí. Ahí está. Dos personas de los lugares P y A parten hacia Q. O sea, el que está en el P va a partir hacia Q. Y el que está en el A va a partir hacia el D. ¿A qué hora llegará la persona que partió de A, ¿sí?, hacia D? Si la que partió de P llegara a las 12 en punto, dice. Ah, ya. El problema dice, ¿no? El que partió del punto P llega a las 12. ¿Sí? Aquí llega a las 12. 12. Nos preguntan, ¿no?, ¿a qué hora llega de A hacia D? Eso es lo que tenemos que calcular.
Considera que las personas que se desplazan a la misma velocidad, velocidad constante. ABCD es un romboide. Recordemos que un romboide tenemos que entender que los lados opuestos, ¿cómo son? Son paralelos, ¿sí? Los lados opuestos de un romboide son paralelos, ¿ya? Eso es lo que tú tienes que saber. Muy bien. Ellos también son paralelos. Ya que son paralelos, vamos a aprovechar eso. Aplicando la Z, ¿no? 190, aquí también tiene que ser 90 grados. Ahí está. Bien. En este triángulo voy a trazar la mediana. Al trazar la mediana, jovencitos, al trazar la mediana, esta distancia con esta distancia van a ser iguales. Pero al trazar la mediana en un triángulo rectángulo, esto también es lo mismo. Ya, es lo mismo, chicos. Muy bien. Entonces podemos entender que la persona del punto P hacia Q se demoró ¿cuánto? Claro, hay una diferencia de 4, ¿no? De 4. Hasta aquí se demora nada menos que 2 horas. Aquí 2 horas. Y aquí otras 2 horas. Claro, bueno, si las distancias son iguales. Muy bien. A ver, muy bien, ¿qué hacemos más? ¿Qué hacemos luego? Algo nos falta aquí. Ya, esto nos faltaba, ¿no? Hemos dicho que son paralelas, mira. Aplicamos la Z acá. ¿Sí? Si esto es, por ejemplo, tita, aquí también tiene que ser tita, pues. Este tiene que ser tita. ¿O no? Aplicando Z, tita. Y esto también es tita, pues, ¿no? Por ser un triángulo isósceles. Tita más tita me da el ángulo externo, que sería 2 titas. Ya está, este es un triángulo isósceles. Ángulos iguales, también le corresponde lados iguales. Muy bien, sabemos que este tramo lo transcurre en 2 horas. Esto también lo tiene que transcurrir en 2 horas. Ya está. Por lo tanto, llegó a a las 10, ¿no? 10 AM. La letra D. Muy bien, vamos con la número 20. Dice, en un cuadrilátero convexo ABCD. Bueno, vamos a graficar el cuadrilátero convexo ABCD. Bueno, un aproximado, ¿no? Sería esto, a ver. A ver, sería de esta forma. De esta forma le graficamos, ¿ya? Ya, este sería nuestro cuadrilátero convexo. Vamos a poner los vértices. Le ponemos aquí el vértice A, ¿sí? Ya que el vértice A mide nada menos que 80. Debe ser aquí, ¿no? A ver, 80. Bueno, aquí le colocamos, ¿ya? A, B, A, B, C y D. A ver, vamos a ver qué pasó. Muy bien, ahora sí, colocamos los ángulos. El ángulo B mide 80. El ángulo C es 40. Claro, ¿no? Tiene que ser más pequeño el ángulo C. A ver, lo vamos a graficar de nuevo. Sí, a ver, lo voy a borrar. A ver, tenemos un ángulo que mide 80. Ya, lo vamos a poner aquí ya. A ver, para que nos salga. Un ángulo que mide 80. Esto sería 90, ¿no? Y aproximadamente 80 estaría aquí. 80. A ver, mejor de esta forma. Para podernos guiar, ¿no? Ahí está, eso sería nuestro ángulo de 80. ¿Ya? A ver, aquí colocamos 80. 80. Ángulo B. Ya, el C mide 40. Ya, aquí colocamos el A. El C mide nada menos que 40. Como es 40, debe ser algo pequeño, ¿no? Aproximadamente así. ¿Ya? Bueno, ¿no? Y vamos a ver que A, B, AD, AC son iguales. AB, CD. Ya, el C mide 40. Ya está, ¿no? Nos pide el ángulo A. X. Pero tenemos que tener en cuenta
que esas distancias son iguales, el AB, el AD y el CD. Muy bien, calcule la medida del ángulo A. Ya, ¿cómo podemos calcular? Lo primero que puedo hacer es formar un trapecio. Recordemos que un trapecio, las bases como son paralelas, pero esto va a ser un trapecio isósceles, ¿ya? Va a ser nada menos que un trapecio isósceles. Al ser un trapecio isósceles, recordemos que los lados opuestos, ¿cómo son? Son iguales, ¿no? Estos son iguales. Por lo tanto, aquí debe corresponderle una bolita. Colocamos la bolita. Muy bien, al ser un trapecio isósceles, jovencitos, al ser un trapecio isósceles, recordemos lo siguiente, ¿ya? Recordemos. Si esto es, por ejemplo, 80, esto también va a ser 80, bueno, por lo cual esto tiene que ser 40. Aplicamos la Z porque son paralelas las bases, esto es nada menos que 80. Y eso es nada menos que 100. 100 grados, ¿no? 100 grados. Muy bien. Y aquí podemos aplicar una propiedad de cuadriláteros no cóncavos. Esa propiedad está en la práctica número 3. Sí, lo puedes buscar. Está en la práctica número 3. Donde este ángulo, que lo voy a poner de color rojo, va a ser la mitad. ¿La mitad de quién? La mitad de 40, que va a ser 20. Y con eso ya está resuelta, ¿no? Ya que aquí sería el valor de ¿cuánto? De 80, bueno, debe ser 80, porque si esto es 100, aquí también tiene que ser 100, por ser un trapecio isósceles.